Hola a todos, bienvenidos. Continuemos con el spoiler para la serie Bien Behind the Sky Forever You parte 2. Madre y padre, dijo Pifá. Boone y yo somos novios. ¿En serio? Preguntó rápidamente a la tía con una cara de sorpresa, como si no me creyera. Se giró para mirarme. Sonreí irónicamente y asentí. Entiendo, tu madre te entiende, hijo. Pero ¿cómo sucedió? Estoy a gusto con ello porque conozco a Boone desde que era un niño. Padre, ¿todo está bien? Yo te entiendo, hijo. ¿Qué pensabas que diría sobre este niño? Respondió. El mundo ha cambiado, ¿verdad? Es bueno que salga con alguien que ustedes conocen, así no tendrán que preocuparse. Han estado juntos mucho tiempo, no mucho, en realidad solo un par de días. Pensé que habían estado juntos durante años, sin decirle mamá, dijo la tía. Ya veo, se conocen desde hace mucho tiempo, esto es suficiente. Rick ya lo sabe, todavía no respondí. Está bien, no hay prisa por decírselo. En alguna ocasión especial podemos hablar primero. De la dote, bromeó la tía. Así que sonreí en cambio, porque no sabía qué decir. ¿Cómo podía contarle eso a mi padre? Después de eso, mi tío y mi tía me hicieron muchas preguntas sobre lo sucedido. Mi papá parecía estar bromeando conmigo, contándole sobre la carta. No pude detenerlo porque mi tío y mi tía también querían escucharlo. Qué lindo enviar cartas. En nuestra época coqueteábamos de esa forma, dijo mi tía mientras yo me sonrojaba. ¿Estás avergonzado? Dijo Pifá bromeando, pellizcando mi mejilla. Nunca había visto a Pifá de esa forma, dijo la tía. Parece que realmente le tienes cariño, siempre pellizcando sus mejillas y tocando su cabeza. Pensé que ya no vería a nuestro hijo hacer eso, ¿verdad? Claro, dijo. Entonces, ¿dormirán juntos esta noche?, preguntó la tía. ¿Puedo dormir solo, tía? Está bien, vamos. Cuando eran niños dormían juntos a menudo, dijo la tía. Después de un rato nos levantamos de la mesa y regresamos a nuestras habitaciones. Me sentía aliviado. Todas las preocupaciones y ansiedades que había tenido se desvanecían. Mientras hablamos les conté sobre Dream. Ya no quería mentir más, así que dije toda la verdad. Expresaron su tristeza y prometieron visitar la tumba de Dream. Salí al balcón para tomar aire, mirando el cielo adornado con la suave luz de la luna. ¿Cómo estás? Estoy bien, realmente bien. Hoy ha sido un gran día, desde ayer, cuando fuimos a ver a Dream, hasta hoy visitando a tus padres. Siguen siendo muy amables. Me alegro que hayas tenido un buen día, Pum, dijo Pifá. ¿Y para ti, Pifá, ha sido un buen día? Sí, hoy y todos los días a partir de ahora. ¿Cómo lo sabes? Porque siento que contigo a mi lado cada día será bueno. Entonces cada día a partir de ahora también será bueno para mí, solo con tenerte a mi lado. Así que tendremos días buenos para siempre. Sí, así será, dije sonriendo mirando a la persona a mi lado. ¿Cuál te gusta? Elige el que más te guste, Pum. Me gustan dos. Entonces llévate los dos. No, mi presupuesto no da para tanto. Yo te los compraré, toma los dos. No, para nada, me voy a sentir mal, dije frunciendo el ceño. Estábamos comprando cosas para nuestro viaje en el extranjero. Después de dudar un tiempo sobre dónde ir, decidí que Japón sería un buen lugar para empezar, ya que no está muy lejos. Planeamos un viaje de una semana, no sería ideal quedarnos para el año nuevo. Así Pifá podría pasarlo con su familia. Decidimos ir a mediados de diciembre. Aún era temporada alta, así que habría muchas personas y más oportunidades. Te he hecho esperar mucho, ya casi termino. No, me refiero a que no necesitas sentirte mal por aceptar cosas. Yo quiero comprarte todo. Toma los dos suéteres. ¿De verdad está bien? Sí, tómalos. Está bien, acepté y puse ambos suéteres en la cesta. Entendía a qué se refería con sentirse mal por aceptar cosas. No solía hablar de eso en ese entonces, pensaba que no se preocupaba demasiado por Johan, pero no lo entendía. ¿Estás en una relación o quieres ser una carga para tu pareja? ¿Hay algo más que quieras? En realidad, además de la ropa, quiero un nuevo lentes para la cámara. Hay uno nuevo disponible. Paguemos esto primero, luego veremos el objetivo. Está bien, respondí feliz. Me gustaba ver la sección de cámaras para ver las novedades o decidir qué comprar en el futuro. Finalmente compré el nuevo lente para llevar a Japón y pagué con mi propio dinero. No dejé que Pifá pagara, ya había hecho mucho por mí. Después de comprar, regresamos a casa. En la casa de Pifá no hay mucho que hacer. Comimos con sus padres, que son amables, y me acostumbré rápidamente. ¿Te aburres? Aquí no hay nada que hacer. No, para nada, negué. Aquí es estar genial. Entonces, ¿por qué no te mudas? ¿En serio? ¿Quieres que me mude? Después de casarnos, por supuesto. Pifá, espera un momento, ¿estás tratando de avergonzarme? Me giré para mirarlo. No, pero si te avergüenzas, lo consideraré una ganancia. ¿De qué hablas? ¿O prefieres construir una casa nueva para nosotros? No lo sé.
Todavía falta mucho para eso. No estaría mal hablar de ello porque estaremos juntos de todos modos. Si me preguntas, quiero quedarme aquí para que tú puedas quedarte cerca de tus padres. ¿Alguna vez has pensado en tener hijos? No, pero lo he pensado. ¿Y qué opinas? Creo que debería adoptar un niño lindo, pero es una pena que sea un niño, dije. Ven aquí, me dijo. ¿Qué sucede? Ven aquí rápido. Me levanté lentamente del suelo porque estaba sentado organizando mis cosas. Fui hacia Pifá y me jaló para sentarme en su regazo. ¿Qué sucede? Abrázame, pequeño, piensas demasiado. No estoy pensando demasiado, solo digo que sería una pena. ¿Crees en mí? Preguntó Pifá. Claro, y si tenemos un hijo quiero que sea alguien como tú. ¿Por qué? No dejes que nuestro hijo sea como yo. Así es mejor que no sea como Pum, de lo contrario no podría seguirle el ritmo a dos. Pifá, grité su nombre suavemente sin darme cuenta. Yo no puedo tener hijos. Pero yo digo que si lo intentamos tal vez podamos. Golpeé accidentalmente la mano de Pifá una vez, pero tan leve que apenas fue un toque. ¿Qué estás intentando? ¿Cómo es que estudias para ser doctor? Todos saben que los hombres no pueden quedar embarazados. Entonces Pifá será el primero en hacerlo. ¿Quieres intentarlo? Ya basta, yo no quiero hablar más de eso. ¿Estás avergonzado y quieres escapar? No voy a escapar en absoluto, iré a lavar la ropa. Deja que lo haga la empleada. Está bien, entonces voy a descargar la ropa yo mismo. Déjame ser libre, dije intentando levantarme, pero él me lo impedía. Pifá, hablo en serio, si no me apuro la ropa no podría sacarse en absoluto, ahora hace buen tiempo. ¿Por qué tengo que evitar abrazarte por esta razón? Voy a lavar la ropa. No, para nada, quédate conmigo. Alguien podría vernos, todos están trabajando, así que alguien vendrá a limpiar. No va a venir nadie, ¿cómo lo sabes? Su actitud relajada me hizo dejar de intentar levantarme, permitiéndonos quedarnos así. En realidad, me gustaba que Pifá me abrazara. ¿Qué piensan los demás de nuestro romance?, le pregunté. ¿Por qué preguntas eso? Solo quiero saber si tus amigos estarán bien conmigo. ¿Y por qué no lo estarían? Ya te conocen. ¿Qué te dijeron? No dijeron nada. Ya lo sabían, solo dijeron que finalmente estamos juntos. Seguimos conversando hasta tarde, hasta que sus padres regresaron para cenar. Luego nos preparamos para dormir. Después de ducharme me senté en la cama junto a Pifá. Al verme me abrazó de inmediato. No es que me haya acostumbrado, pero me sorprendió lo cariñoso que era Pifá. Me gustaba. Aunque todavía me sentía avergonzado, sin darme cuenta me acurruqué cerca de él. Pronto me quedé dormido, me desperté sonoliento en la oscura habitación. Tomé mi teléfono y vi que eran las 4 de la mañana. Había puesto la alarma para las 5, ya que hoy íbamos a Japón, y nuestro vuelo era a las 9. Ya tenía algunos planes para el viaje, pero como estaríamos allí una semana, podríamos decidir más cosas una vez llegáramos. Quería levantarme y ducharme, pero Pifá me abrazaba, así que no me atreví a moverme. Pifá se despierta fácilmente. Lentamente me giré para no despertarlo. Mis ojos se adaptaron a la oscuridad y pude ver su rostro dormido. Nunca pensé que podría verlo así de cerca de esa manera. Levanté mi mano y toqué su mejilla. Él era realmente guapo. Mientras pensaba, su mano tomó la mía y la besó suavemente y sus ojos se abrieron. ¿Vas a seguir mirándome así?, dijo mientras su voz rompía el silencio. ¿Por qué no me despertaste? Porque aún es hora, respondí. ¿Por qué fingiste dormir si ya estaba despierto?, le dije. Acabo de despertarme, ¿de verdad? Sí, buenos días. Buenos días, respondí también. ¿Estás emocionado? Te despertaste antes de la alarma. Nunca he estado tan emocionado en toda mi vida. ¿Qué hora es? Las 5, es temprano. Estoy emocionado, ¿puedes descansar un poco más? No, ya estoy despierto. ¿Te desperté? Sí, sentí como si un gato estuviera jugando conmigo. Te quedaste dormido, así que el gato tuvo que arañarte el rostro. Dije lo que hizo que Pifá se riera. De repente Pifá pellizcó mi nariz y la movió de lado a lado. ¿Qué estás haciendo? Molestando al gato. El sol está a punto de salir, dije, mirando la vista. Para mí el cielo al amanecer era más hermoso que el atardecer. Pifá, lo llamé, dime. ¿Está bien si te tomo una foto? Ahora sí. No estoy vestido por una foto, no importa, solo será para mí. Está bien. Cuando vayamos a Japón tendré que tomarte muchas fotos. Ya tienes muchas, nunca es suficiente. Si te gusta el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense muchísimo, bye bye.